Misión del Fondo Monetario Internacional llega al país en octubre para revisión de acuerdo con Honduras tras avances en negociaciones que incluye deslizamiento de la moneda. Finanzas entrega proyecto de presupuesto de la República para el 2025 por más de 400.000 millones de lempiras. El FMI da visto bueno y gobierno anuncia millonarios fondos en inversión pública. Congreso Nacional juramenta a los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral. Indefensos, así se sienten los defensores humanitarios, periodistas y operadores de justicia ante debilitamiento del mecanismo de protección. Observatorio de la Violencia y la Policía Nacional armonizan cifras de violencia al anunciar que en 2024 habrá sustancial reducción en tasa de homicidios. Incautan en alta mar cerca de 3.7 toneladas de droga procedente de Venezuela. Durante la operación, una persona resulta muerta y 2 más heridas. Kamala Harris y Donald Trump en su primer debate frente a frente y Maduro llama ladrón al presidente de República Dominicana por avión confiscado, mientras Ortega quita nacionalidad a otros 135 nicaragüenses. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 10 de septiembre. Es el segundo debate presidencial en los Estados Unidos para las elecciones de noviembre, pero el primero entre Donald Trump y Kamala Harris. Recuerden que el primer debate fue entre Joe Biden, que renunció a la candidatura demócrata, y Donald Trump. En ese debate prácticamente Donald Trump arrasó con Joe Biden, ¿verdad? Pero en esta oportunidad ha sido al revés. Pero en este dice la prensa internacional que ha sido tenso y que además la vicepresidenta y candidata demócrata ha arrinconado en varias ocasiones a Donald Trump, al expresidente y aspirante republicano, que se ha atrincherado y se ha mostrado cada vez más agresivo. Vamos a tener detalles en los próximos segundos aquí en el Noticiero Líder. Debate. Lester Ramírez en este momento está aquí en TN5 para hacernos un breve análisis de cómo ha valorado el debate, si se impuso, porque generalmente en los debates la gente quiere saber quién ganó. Trump, quién ganó, Kamala Harris. Ya vamos a empezar a ver las encuestas sobre por quién se decantó hoy la opinión pública estadounidense. Si lo ganó Donald Trump, si lo ganó Kamala Harris. ¿Qué piensas, Lester? Gracias por atender esta invitación de TN5. Gracias a ustedes por invitarme y buenas noches a todo Honduras. Bueno, yo creo que era lo de esperar, sin duda alguna, si lo queremos poner en términos futbolísticos, el jugador sustituto o la jugadora sustituta atacó como se esperaba. Trump se dio cuenta de que ya no estaba debatiendo contra Biden y todo el mundo, al menos todos los medios de comunicación que he podido leer, tanto de la derecha como la izquierda en los Estados Unidos, desde New York Times, Washington Post, el mismo Fox News, National Review, que también es un medio de la derecha de Estados Unidos, están reconociendo de que Trump picó la carnada, se puso a la defensiva, y eso hizo que se saliera de su guión y no pudiese responder a las preguntas que le hacían los moderadores del debate. Un tema muy importante en esto, licenciado Renato, es que habían temas candentes como el aborto, como la migración, como la política exterior, como la economía. Y cuando a Trump se le preguntó, ¿cómo vas a hacer para manejar estos problemas? No pudo dar respuesta. Estaba tan distraído con el ataque de Kamala Harris que estaba en otra órbita. Sin duda alguna que también Kamala tiene mucho que responder. Acordémonos de que ella habla en este momento de optimismo, de que tiene un plan y que quiere cambiar, ¿no? Y quiere sacar a los Estados Unidos adelante, pero Trump le respondió muy astutamente y yo creo que ese fue uno de los golpes más efectivos que propinó Trump. Bueno, ¿por qué no lo has hecho estos últimos 3 años si has tenido la oportunidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido también Trump pudo defenderse adecuadamente. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora, lo que están hablando los medios de comunicación estadounidenses y más seguro las encuestas, que al final todo esto
se va a hacer aún mucho más reducido la brecha entre cada uno de los candidatos, pero todavía faltan esos famosos swing states, esos estados, se puede decir, que van a decidir las elecciones, que justamente Pensilvania es uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta todavía más. Lo más seguro es que va a haber otro debate, un tercer debate. Estamos a 55 días de las elecciones generales y lo más seguro es que los republicanos van a querer buscar tener un partido de revancha, ¿no? Sí. ¿Cuántos son los debates? ¿Cuántos son los debates que han programado, Lester? Con este llevan dos, No, no, generalmente correcto. son 3 debates. Son 3 debates, ¿verdad? ¿Está programado el próximo? ¿Para Aún qué no, fecha? aún no. Aún no lo han programado. Aún no lo han programado. Se quiere que lo maneje Fox, que la compañía Fox o la televisión Fox en Sí. Estados Unidos es de línea más derecha y yo creo que eso le va a dar también una oportunidad a Trump a buscar también no, ser escuchado mejor a través de sus políticas que quiere proponer. Realmente que Kamala Harris entró pegando. El New York Times estaba haciendo una comparación Ahí. de los minutos en que Kamala Harris estuvo atacando las posiciones de Trump y Kamala Harris atacó 17 minutos, Trump únicamente pudo atacar 12 minutos. En el primer debate, Trump atacó 18 minutos y Biden únicamente pudo atacar 12 minutos. Entonces, se dio vuelta la tortilla en materia de los ataques y eso yo creo que ha demostrado de que ahora mismo hay un empate en términos de debates, ¿no? Sí, sí. Esta pregunta para una respuesta en 10 segundos. ¿Qué te parecieron los moderadores de ABC? A mí me parecieron muy interesantes porque por primera vez vemos en la historia de los debates, y yo creo que esto va a ser una técnica que va a seguir, que hacen el fact-checking en tiempo real. Y eso me pareció muy interesante con este tema de los haitianos que se comen las mascotas. Eso fue resuelto en el momento, fue aclarado, es un fake news eso. Y creo que esa es la manera como que el periodismo ahora se está adaptando al tema de la desinformación en tiempo real también, ¿no? Mira, para los periodistas hondureños que quieran moderar los debates, si es que se producen para las primarias o para las generales en Honduras, sabes que ayer comenzó ya a discutirse y a aprobarse una ley de debates, ¿no? Aquí en el país. Eso sería De debates fenomenal. Yo creo que presidenciales. Sí, la democracia necesita los debates. Necesitamos, más allá de los insultos y todo lo que puede traer, yo creo que Honduras necesita tener conversaciones de altura, propuestas y qué mejor momento ahora que prácticamente tenemos 3 partidos mayoritarios que están muy posicionados para ser escuchados ante la población, ¿te ¿no? parece que Trump quedó hoy como lo hizo en el primer y único debate Joe Biden con Trump? ¿O hoy fue mejor Trump, pese a que fue atacado severamente por Kamala Harris, que lo que le sucedió al presidente actual de Estados Unidos? No, con Biden fue vergonzoso. Realmente fue una goleada, si seguimos hablando en Sí, terminología holística. En este momento yo creo que Trump sí sale mal parado, pero no pierde mucho. Trump siguió su guión, ¿no? De atacar. Habló de las debilidades que ha tenido el gobierno de Biden en materia de política exterior, habló de la problemática en Rusia, habló del problema en Israel. Sin embargo, creo de que por primera vez escuchamos a una candidata y a una política estadounidense hablar de la solución de 2 estados, ¿no? Que es una de las soluciones que se ha venido hablando en términos de darle reconocimiento a Palestina y darle reconocimiento a Israel, y de esa manera también pueden buscar acuerdos de paz más sostenibles. Yo creo que ese es un buen paso. Los Estados Unidos ha estado por muchos años obviando esa posición de la política del doble estados, que creo que es algo muy, se puede decir en términos bíblicos, muy salomónico, ¿no? sí. Tenemos aquí algunos otros segmentos como lo del aborto, pero ya no tenemos tiempo. Ya son las 9:18 y tenemos una agenda nacional muy importante. Hay que decir que se le reconoce a Kamala Harris ser muy buena oradora y además ser muy inteligente en los debates. ¿Y crees que hoy lo ha demostrado, Lester? Bueno, yo no quisiera ser esposo de Kamala Harris.
no creo que ganaría un debate. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Algún elemento adicional de interés? Porque las elecciones ya las tenemos a la vuelta de la esquina, son en noviembre, Lester. Sí, bueno, un último dato, y creo de que hay algo que hay que reconocer, que Trump ha venido diciendo de que si él ganaba las elecciones o si él gana las elecciones, va a desarrollar una política de deportaciones masivas. En este debate se le volvió a preguntar y él no respondió a esa pregunta. Entonces, ya creo que está cayendo a la razón en temas de la migración, de que no puede deportar 20 millones de personas porque la economía se viene al suelo, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo algunos cambios en los mensajes de Trump, ¿no? Mira, yo no sé si es que cree que alguna parte del electorado es tonto en Estados Unidos, pero creo que hoy exageró cuando habló de comerse los gatos y los perros, Lester. Bueno, aquí en Honduras, licenciado Renato, usted sabe de que tierra adentro todavía dicen, ¿verdad? De que hay partidos que le van a quitar las tierras, otros que le van a quitar también los niños. Hay muchos candidatos que cuentan estos mitos todavía. Entonces, no pensemos que esto sucede allá en los Estados Unidos. Aquí en Honduras también meten miedo de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Lester Ramírez. Atentos porque en los próximos minutos les informaremos que hoy el Congreso Nacional ha juramentado a los consejeros electorales, a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, porque aquí se convocó a elecciones primarias ahora, en el mes de septiembre, para el 9 de marzo de 2025. Esta será la información que predominará en el segundo segmento. Cristina. En una ceremonia privada en el Salón de Retratos, la directiva del Congreso Nacional realizó la juramentación de los nuevos integrantes de los órganos electorales. El primer turno fue de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán del Partido Nacional, Oscar Rivera de Libre y Roberto Brevé del Partido Liberal, quienes fueron reelectos. En tanto, ostentan por primera vez el cargo de comisionado suplente Carlos Roberto Matute y Rufino Cepeda, ambos del Partido Salvador de Honduras. El segundo turno fue para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, entre ellos Miriam Barahona del Partido Liberal, que se reelige, Mario Morazán de Libre y Mario Flores del Partido Nacional, quienes fueron ratificados en sus cargos. Preste su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República. Vamos a llamar a los comisionados. Reemplazar las dos vacantes que habían dejado el fallecido Ernesto Paz y Gaudí Bustillo, que pasó a ser magistrada del Poder Judicial. Los suplentes juramentados son Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, ambos del Partido Salvador de Honduras. Por último, fue el turno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, reeligiéndose Ana Paola Hall del Partido Liberal, mientras Marlon Ochoa de Libre y Cosette López del Partido Nacional ostentarán el cargo por primera vez, al igual que los suplentes Karen Patricia Rodríguez del PSH y de la Democracia Cristiana, Carlos Enrique Cardona. Todos los cargos fueron juramentados por un periodo de 5 años. Vamos a presentarles aquí declaraciones de Ana Paola Hall, que es consejera propietaria. Ella ha sido confirmada por el Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral, y también Oscar Rivera. Vamos primero con Ana Paola Hall. Vamos paso a paso. Primero se va a conformar el nuevo pleno esta noche y ya a partir de mañana a comenzar a ejecutar toda la planificación que este pleno al que todavía pertenezco. ¿Cómo se va a nombrar el pleno, abogada? De acuerdo a todos los requisitos de ley. Otro de los juramentados, como lo anticipábamos este martes, fue el comisionado del registro de las personas, Oscar Rivera, quien dijo que continuarán el trabajo que realizan en la institución y que están preparándose para las elecciones de marzo. Esa institución que da servicios, que genera las condiciones de transparencia y de confianza en el pueblo hondureño, también preparando los elementos claves para el proceso electoral, acompañando al Consejo Nacional Electoral. Como comisionados reelectos, la labor principal será superar esa labor que ya realizamos, que el pueblo hondureño ha trasladado por medio del Congreso Nacional. Rivera también aseguró que están listos en el RNP para llevar a cabo el proceso de la biometría para las elecciones.
Y un aspecto muy importante que hoy se aprobó, o ayer mejor dicho, se aprobó en el Congreso Nacional al filo de la medianoche, es la nueva ley procesal electoral que busca dirimir las controversias electorales y garantizar así los derechos políticos ciudadanos cuando estos sean conocidos por ese tribunal. Como histórica calificaron los diputados la aprobación de la ley procesal electoral la noche del lunes en el Congreso Nacional al ser una herramienta clave para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo conforme a derecho, corrigiendo errores o infracciones a la normativa electoral vigente. Es que esta ley procesal electoral le permite a los ciudadanos acudir al Tribunal de Justicia y tener ya las reglas de cómo va a ser el procedimiento. Segundo, que queda claro que la última decisión, o sea, las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral son inapelables. Ahí es la última instancia, que salvo que se violenten garantías constitucionales, va a poder alguien acudir en una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de ley fue presentado por el Pleno de Magistrados del TJE en el 2022. Casi 2 años después se aprueba y se garantiza también con la normativa que exista justicia electoral pronta y efectiva, según la diputada Fátima Mena. Justicia tardía no es justicia, y ese es justamente uno de los grandes inconvenientes que hemos encontrado cuando hombres y mujeres acuden, en este caso acudían a las instancias judiciales y pues desafortunadamente pasaban años sin respuesta. Los magistrados del TJE destacan que en la ley se establece un plazo de 20 días hábiles para que el Consejo Nacional Electoral resuelva cualquier resolución o recurso administrativo, de lo contrario se entendería por denegado. Contiene figuras novedosas, como es la afirmativa ficta electoral, en el sentido de que se establece un plazo de 20 días hábiles al Consejo Nacional Electoral para que resuelva cualquier resolución, recurso administrativo, y si este no cumpliese dicho plazo, se entenderá por denegado. Con la ley también se busca garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos que deciden participar en un proceso electoral. Estamos a partir de hoy con normas procesales que garantizan a la ciudadanía la obligación de un tribunal jurisdiccional de garantizarle sus derechos políticos electorales. La aprobación de la ley procesal electoral fue por unanimidad de votos y su discusión tardó al menos 8 horas en la Cámara Legislativa, ya que el dictamen consta de 94 artículos y se espera que la normativa fortalezca al Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, miren cómo son las cosas. Iniciamos el noticiero con el debate presidencial y las valoraciones del analista Lester Ramírez. Pero bueno, así son las cosas. La gente es libre de pensar como quiera y hay televidentes, unos de acuerdo con Lester, otros que no están de acuerdo con Lester. Y uno de esos televidentes que no está de acuerdo con Lester dice, no hombre, Lester es demócrata y tira a la izquierda, dice. Entreviste a uno de centro derecha. Trump mantuvo las posiciones de siempre. Ya no habrán más debates porque Kamala no quiere más. Aún antes asistió a este y casi no asiste. No la vio nerviosa, demacrada y desvelada. Mire cómo son las cosas. Depende con el prisma que se mire en función de las simpatías de la gente, ¿verdad? Kamala tenía que ser más agresiva porque empezó a perder en las encuestas. Los moderadores muy liberales y a favor de Kamala. A Lester se le salió la izquierda. No sabía que era de izquierda. Qué lástima. Nada objetivo, Lester. Le reenvié estos mensajes a Lester porque seguro, conociendo la pluralidad de Lester Ramírez, no es que se está riendo, respete el criterio del señor Luis Felipe Lardizábal, pero seguramente no coincide con sus valoraciones, aunque las respete. Pero igual, lo importante aquí es que opinemos y no descalifiquemos cuando opinamos. Eso es lo que necesita Honduras, tener libertad de expresión, que la gente aprenda a disentir, pero sin descalificar. Simplemente vamos a rebatir las ideas, pero no descalificarnos.
pues todo esto ha generado el debate presidencial de hoy en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. Volvamos a lo local. La intención del LIBRE de aplicar la transmisión preliminar de resultados TREP en los 3 niveles selectivos en 3 horas en los comicios primarios y generales es materialmente imposible, dicen los entendidos, al advertir que debe ser un proceso gradual y empezar con pruebas pilotos. De lo contrario, el sistema de transmisión colapsaría y sembraría desconfianza en el resultado electoral. 38.506. La transmisión de resultados electorales preliminares para las elecciones primarias y generales en los 3 niveles, presidencial, alcaldes y diputados, y en una sola noche, es materialmente imposible, dicen los expertos. Yo no lo miro viable. Yo creo que deberíamos de enfocarnos primero en perfeccionar el sistema que se implementó en el 2021, donde solo transmitimos 51%, deberíamos de apostarle al 100%, esa debería ser la meta. Y es que en el Congreso Nacional el oficialismo pretende reformar la ley electoral para transmitir y divulgar en las primeras 3 horas después de cerrar las urnas, tanto en primarias como en generales, el resultado de los 3 niveles. El temor aquí es que en las elecciones generales colapse el sistema, se genere un caos y el resultado en la casilla presidencial se conozca 1 o varios días después. Aún con la mejor tecnología, los sistemas de transmisión y divulgación es casi seguro que colapsarían en esas primeras 3 horas, pues en las elecciones generales del 2021, esa noche apenas se proyectó el 16% del total de los votos y solo en el nivel presidencial. Entonces, no se está pidiendo nada que no se haya hecho. La única diferencia es que no se puede divulgar la totalidad porque no se va a tener la totalidad dentro de las 3 horas que manda la ley. Eso es lo que resulta imposible. Los partidos de la oposición están de acuerdo en la transmisión de resultados electorales preliminares en los 3 niveles, pero no en una sola noche y menos en las primeras 3 horas. Y lo que sí se puede hacer, dicen desde la sociedad civil, es una especie de piloto en ambas elecciones para aplicarlo sin dudas ni temores en el 2030. Si se preparan bien, creo que el proceso electoral general podría ser un buen insumo, un buen ejemplo, pero sobre todo una planificación correcta y una planificación adecuada. Son muchos los que le piden al oficialismo en el legislativo que antes de contaminar el ambiente preelectoral con reformas como estas, que se vayan al fondo con los verdaderos cambios, como separar las elecciones de presidentes, alcaldes y diputados y ciudadanizar las juntas receptoras de votos y, si les sobra voluntad, aprobar la segunda vuelta electoral. Luego de ser juramentado en una de las tantas comisiones del movimiento Vamos Honduras, del precandidato Salvador Nasralla, el dirigente liberal Javier Valladares abandona esta corriente política interna y se suma al movimiento Juntos por el Cambio del precandidato Jorge Calix, quien este martes le dio la bienvenida. Y eso es justamente lo que genera mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que se está planeando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque un golpe de Estado desde afuera es imposible. La ciudadanía aquí en Honduras, o sea, somos un pueblo de paz y aquí no protestamos. Es raro que se proteste. Claro, al afirmar que desde la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la ciudadanía en general, pese a los desaciertos recurrentes del actual gobierno, la consigna es ir a las elecciones donde el elector dará su veredicto final. Bueno, parece que nos hemos equivocado, hay que admitirlo. Nos equivocamos. Vamos con la noticia corta de Carlos Hernández. La noticia corta de Carlos Hernández, que dice que los únicos que pueden dar golpe de Estado son quienes tienen el poder y las armas. Lo ha dicho el director ejecutivo de la ASJ. La producción me va a avisar para volver a leer el texto y repetir la cita de Carlos Hernández. Y luego vamos a pasar con el BTR de José Miguel Barahona. Primero, Carlos Hernández. Ya escuchamos la cita, pero le vamos a dar el contexto para que la gente entienda. Así somos, admitimos cuando nos equivocamos, si nos equivocamos. Alteramos un poquito el guión que hemos tenido. Cuando lo tengan listo, me avisan, por favor, y ojalá que sea rápido.
Muy bien. Para el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, la narrativa del actual gobierno sobre un golpe de Estado se está volviendo una estrategia en desuso, pues fuera de ellos, asegura, nadie habla de sacar por la fuerza a la presidenta Xiomara Castro. Es libre y su gobierno afirma los que generan incertidumbre con este relato que nadie cree en la calle, pues los únicos que pueden dar un golpe son quienes tienen el control de las armas, acotó. Y eso es justamente lo que genera mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que se está planeando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque un golpe de Estado desde afuera es imposible. La ciudadanía aquí en Honduras, o sea, somos un pueblo de paz y aquí no protestamos, es raro que se proteste. Hernández es claro al afirmar que desde la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la ciudadanía en general, pese a los desaciertos recurrentes del actual gobierno, la consigna es ir a las elecciones donde el elector dará su veredicto final. La aparición del asesor presidencial y coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, encabezando una reunión de todos los comandos de las Fuerzas Armadas, ha generado inquietud entre analistas y expertos en temas militares por considerar que nunca un asesor ha presidido una reunión en el sitio que corresponde a la presidenta Castro y que los militares están en el filo de la navaja, en donde todo indica que Libre los quiere arrastrar a la politización. La reaparición del asesor presidencial Manuel Zelaya, tras el narcovideo que salpica a su hermano, no pudo ser en el lugar más inadecuado, cuestiona este militar retirado, para quien se degrada la imagen de las Fuerzas Armadas, pues queda la percepción que Libre pretende utilizarlas para lograr sus propósitos políticos. No queremos que esto suceda y esperamos de que las Fuerzas Armadas tengan la suficiente entereza, el mando militar, para poder orientar, recomendar y hasta advertir, si es posible, a la comandante general de que van a sostener lo que manda la Constitución y no lo que pueda ser una guía de tipo político. Zelaya encabezó un encuentro de la cúpula militar junto a la secretaria de Defensa, Ritzy Moncada, un hecho impropio dado que un asesor de la comandante general Xiomara Castro no puede ocupar una función de mando, señaló. Esta acción envía un mal mensaje porque las Fuerzas Armadas arriesgan la credibilidad de la que aún gozan entre los hondureños, puntualizó este abogado, al recordar que la institución castrense es la garante del proceso electoral. Ellos tienen un mandato constitucional en el que se les señala que no deben ser políticas, no deben ser deliberantes en temas políticos, sino que su mandato es completamente claro. Ellos solo están para proteger el traslado del material electoral y asegurar la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. TN5 buscó por todos los medios la versión de las Fuerzas Armadas para conocer las razones detrás de la participación de Manuel Zelaya en esa reunión, pero nadie respondió. Aunque previo a ese encuentro del pasado viernes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, cerró la conferencia de prensa posterior a la reunión con la embajadora Laura Dogu, resaltando que debía partir a la Fuerza Aérea para reunirse con todos los comandos de las Fuerzas Armadas. Lo que no dijo o no sabía era que ese encuentro lo encabezaría el coordinador de Libertad y Refundación. Nos tenemos que ir porque a las 1 de la tarde teníamos que estar en la Fuerza Aérea, con las disculpas del caso. Vamos a reunirnos con todos los niveles del mando de las Fuerzas Armadas. Es una reunión de comando. Muchas gracias. La Junta de Comandantes debe hacer respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, insisten los consultados, que esperan sus miembros no se presten al juego de instrumentalización política. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Luego de ser juramentado en una de las tantas comisiones del movimiento Vamos Honduras del precandidato Salvador Nasralla, el dirigente liberal Javier Valladares abandona esta corriente política interna y se suma al movimiento Juntos por el Cambio del precandidato Jorge Cálix. Me complace darte la bienvenida al movimiento más grande del Partido Liberal de Honduras. Aquí estamos construyendo desde ya la victoria del glorioso Partido Liberal y que no te quepa la menor duda, que has escogido bien. En los últimos 15 años, a lo interno del Partido Liberal no se vivieron con tanta intensidad estas escenas de renuncias y adhesiones de un movimiento a otro, pues el decaimiento de esta institución política era tanto que todos sabían que entran a los procesos electorales para participar y no para ganar. Atentos porque
Para la precandidata presidencial liberal María Abel Espinosa, la unidad de esa institución política se dará en la medida que exista respeto entre precandidatos a cargo de elección popular durante la campaña. Valientes, que actuamos con ética, que actuamos con seriedad, y creo que la unidad se va a dar en la medida que candidatos a alcaldes, a diputados y a la presidencia de la República nos tratemos con respeto y garanticemos todos un proceso de elecciones primarias transparente. La congresista enfatizó que al final la unidad será responsabilidad de todos los liberales. Nuestra nota positiva destaca la labor altruista de un empresario danlidense con las personas con capacidades especiales y con los adultos mayores en la ciudad de Las Colinas. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro. Festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. El empresario danlidense Luis Ernesto Tábora Molina asegura que por mandato divino ofrece apoyo a un grupo de personas de la tercera edad y con discapacidad con una merienda y dinero desde hace 10 años. El comerciante comenta que esta labor generosa y humanitaria la realiza una vez por semana, asegurando que se despoja de un poco de lo que tiene sin interés alguno, ya que le satisface apoyar al adulto mayor y a estas personas por tratarse de un sector vulnerable en la sociedad danlidense. Pues sí, porque por lo menos yo podía comprar un carro todos los años con lo que les doy a ellos, pero yo siento más satisfacción dándoles el dinero a ellos, y usted es testigo que no es broma que yo les doy el dinero, sino que es una realidad. Ellos se sienten felices, ellos vienen, yo les digo que yo no sé cómo hacen para caminar, porque todas esas personas tienen 80, 90, 92, 93 años. La señora Rosinda Díaz agradece este beneficio que recibe cada semana, invitando a los demás empresarios a imitar este gesto de este buen samaritano. Sí, sería necesario que imiten la obra que él está haciendo. Esta caridad de darlos esta ayuda a nosotros. Pero no, ya ve, él es el único. Y ahí los otros empresarios no colaboran con las viejitas de la tercera edad. Haciendo eco de las palabras del Señor Jesús, lo que hiciste con el más necesitado, conmigo lo hiciste, el empresario Luis Ernesto Tábora realiza esta labor solidaria en pro del adulto mayor y el discapacitado en la ciudad de Danlí. Edin Portillo, Telenoticias. Antes de su partida al CNE, el ahora exsecretario de Finanzas Marlon Ochoa entregó este martes al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2025 de 430.907.8 millones de lempiras, que contempla un programa de inversión pública y social por 97.650.1 millones. Este es el programa de inversión pública y social más grande en la historia de nuestro país y ha sido posible gracias a un recorte de 18.000 millones de lempiras en gasto corriente redirigido al financiamiento de estos programas de inversión pública y social prioritarias para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y para el pueblo de Honduras. Algunas entidades obviamente van a señalar algún tipo de desventaja con relación a esto, pero la justificación está en el aumento muy fuerte, más de 95.000 millones de lempiras en inversión en infraestructura, inversión productiva e inversión social. El programa de inversión pública y social establece 30.704 millones en protección social, 15.125 millones en salud, 10.454 millones en energía, 8.506 millones en carreteras, 7.909 millones en seguridad ciudadana, 7.276 millones en seguridad alimentaria y 4.356 millones en programas educativos. El presupuesto de la República para el 2025 sufrirá un incremento de 23.000 millones para un monto global de más de 400.907 millones de lempiras, y según el gobierno, el mismo contempla una millonaria inversión pública por 97.000 millones de lempiras. Pero de esto, solo 24.000 millones son inversión productiva, advierten los expertos.
El gobierno anuncia con bombos y platillos que en el 2025 tendrá el presupuesto con la mayor inversión pública de la historia y respaldado por el Fondo Monetario. Aunque eso no es novedad, dice esta ex subsecretaria de Finanzas, quien asegura que cada año lo incrementan y que el FMI lo avale es positivo, pero no garantiza que la situación cambiará. Y como población seguimos con las mismas limitantes, con el crecimiento económico plano prácticamente de 3% en los últimos años, y eso, como comentamos, es algo muy positivo, pero no es una garantía de que las cosas van a mejorar para la población. El presupuesto se aumentará en 23.000 millones, sumando 430.907 millones de lempiras. Sin embargo, la inversión pública solo incrementará un poco más de 1.000 millones, alcanzando los 97.650 millones, pero de este monto solo 24.000 millones son inversión productiva y el resto se destinará a gasto social como bonos y subsidios en un año electoral. El próximo año es un año electoral en el cual claramente van a venir ciertos desafíos para el gobierno en turno, principalmente por esos compromisos que se asumieron a inicios del periodo gubernamental y que todavía no se han logrado concretizar. El resto se usará en lo mismo, salario, deuda y gasto improductivo, dice este economista, quien aplaude que aumenten el monto para salud y educación, pero cuestiona que haya una baja ejecución. Un cambio estructural en el país es con más hacer más, pero no, se va a aumentar el presupuesto, pero se va a continuar haciendo lo mismo. Indica que este es el último presupuesto de la administración de Xiomara Castro y desde ya da la pauta que no cumplirá con su plan de gobierno. Si se hubiese cumplido, hubiesen cambiado muchas cosas, pero como no se cumplieron esas metas en el plan de gobierno, se siguió con lo mismo. La pauta la sigue marcando, digamos, un modelo económico más con tendencia neoliberal, antes inclinado hacia la derecha, ahora inclinado hacia el otro lado. El presupuesto del gobierno central se financiará con 172.318 millones de lempiras de impuestos que pagará la población y alrededor de 50.000 millones en deuda interna y externa. En una breve declaración, la misión del Fondo Monetario Internacional anunció este martes que la revisión del acuerdo con el gobierno de Honduras está planificada para la primera quincena del mes de octubre. Detalló que durante los últimos meses se han llevado a cabo discusiones productivas, tanto virtuales como presenciales, sobre políticas económicas para salvaguardar la estabilidad interna y externa de Honduras, al tiempo de asegurar que el equipo del Fondo Monetario valora la adopción por parte del Consejo de Ministros de Honduras del proyecto de ley de presupuesto 2025, porque está en línea con el programa económico de las autoridades, respaldado por el Fondo Monetario Internacional, creando espacio para gastos sociales y de infraestructura críticos, aseguró la misión encabezada por el economista Ricardo Yaudes. Es así que el FMI revisará acuerdo con Honduras en octubre y está avalando el proyecto de presupuesto de la República para el 2025 que el gobierno envió este día al Congreso Nacional de la República. Justamente sobre este tema del Fondo Monetario Internacional es la siguiente noticia aquí en el noticiero. Una misión del Fondo Monetario Internacional llega al país en octubre para cerrar las negociaciones sobre la revisión del acuerdo suscrito con Honduras. A un año de haber aprobado el acuerdo y tras un prolongado estira y encoge, por fin se concretó la primera revisión del programa entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Según el secretario de Finanzas, es falso que se hayan comprometido a devaluar la moneda y subir las tasas de interés de forma abrupta. El Banco Central de Honduras ha tomado medidas y está analizando posibles modificaciones en la política cambiaria y posibles modificaciones futuras en la política monetaria, pero es falso que haya un acuerdo ya con el fondo en materia cambiaria y en materia monetaria.
En un contexto de conflictividad política agudizada por el narcovideo, la caída libre de las reservas y el aumento en el índice de riesgo país, el FMI vuelve a tirarle el paracaídas a la administración Castro, cuyos funcionarios parece que se dieron cuenta que solo así recobrarían confianza y el acceso a créditos, explica esta experta en finanzas. El gobierno está consciente que al tener acceso al Fondo Monetario Internacional, eso puede reducir porque no genera credibilidad. Los inversores o las empresas que están fuera del país, al saber que un país tiene un contrato o una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, nos avala. Por otra parte, el FMI se volvió flexible y de actitud cómoda, según este economista, pues antes aplaudía la política económica del gobierno del Partido Nacional y ahora con el mismo ímpetu respalda al de Libertad y Refundación. El fondo lo que juega es de manera diplomática y geopolítica, y que es más, le resulta favorable al Fondo Monetario tener un acuerdo con países siempre que entrar en conflicto. Si el gobierno aprueba las dos revisiones, tendrá acceso a 234 millones de dólares para financiar el presupuesto, pero por la urgencia de recursos tampoco se debe castigar a la población. Por ello, los entrevistados reiteran que el Banco Central debió tomar medidas hace 1 o 2 años atrás. También se sigue exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas, ya que el Banco Central no ha detallado específicamente si va a depreciar la moneda o aumentar las tasas de interés, medidas que podrían afectar la economía de los hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Las remesas al mes de agosto suman 6.354 millones de dólares. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Las remesas familiares que envían los migrantes hondureños siguen siendo la principal fuente de divisas y el mayor soporte para la economía, sumando más de 6.354 millones de dólares, equivalente a más de 157.000 millones de lempiras al cierre del mes de agosto, según informe del Banco Central de Honduras. Las cifras indican que las remesas continúan compensando la caída de más del 5% en las exportaciones y la alta demanda de dólares en el país. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, los migrantes envían un promedio de $346 mensuales, más de 8.500 lempiras para ayudar a sus familiares y a la vez mantienen la estabilidad económica de Honduras. El nuevo director ejecutivo del Fondo Social de Vivienda, Gilberto Ríos, informó este martes que su equipo realiza una revisión administrativa de la institución para saber qué recibieron, en vista que las gestiones anteriores no han entregado informes que les den una noción sobre las acciones que desarrolla el FOSOBI a nivel nacional. Todavía estamos haciendo recopilación de información y va a demorar por lo menos un mes y medio para tener, digamos, una idea a nivel nacional de los más de 20 proyectos que está desarrollando actualmente FOSOBI. Ríos lamentó que el FOSOBI, encargada de lotificar terrenos para entregar a personas de bajos recursos, haya vivido en el abandono, pero que ahora harán lo posible por levantarla. En la zona norte, las protestas por las interrupciones de la energía siguen siendo una constante. Es un problema del que se habla siempre. Se promete resolverlo cada 4 años, pero sigue allí, con los efectos negativos en los hogares, el sector privado y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Las frecuentes interrupciones del servicio de energía eléctrica mantienen a pobladores de unas 7 comunidades de los Bajos de la Lima desesperados. Esta fue la razón por la que protestaron la mañana de este martes. Nosotros estamos ahorita porque desde el viernes a las 8 de la mañana se fue la energía y mire el día que es. Y tal vez vienen y mandan una cuadrilla y la ponen, dura 2 horas y a las 2 horas se va la energía. O sea que detrás de ellos ni han llegado ellos a la oficina cuando ya la energía se va. Entonces imagínense el problema que nosotros tenemos. La protesta interrumpió el tránsito de trabajadores por la zona con opiniones divididas por el retraso, pero otros con la comprensión del caso. Nosotros somos agricultores que los están atrasando porque nosotros íbamos para nuestra finca, ¿va? Y estamos apoyando a esta gente porque está en una gran realidad, porque todo lo que ellos tienen en sus negocios o pulperías lo están perdiendo.
Según las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, algunas de estas interrupciones no obedecen al déficit de energía. Esta es por la alta vegetación, la falta de mantenimiento que no hizo en los 4 años Energía Honduras. Nosotros estamos interviniendo en los circuitos, pero realmente están rebasados por la irresponsabilidad de la empresa que estuvo anteriormente. Estamos interviniendo en la zona, no hay déficit de energía, no hay indisponibilidad energética, sino son fallas que se presentan por estas lluvias. Sin embargo, a las quejas de estos pobladores se suman las de micro y pequeños empresarios que se enfrentan, indican, a serios desafíos en su producción ante los daños que generan a sus equipos estos cortes de energía. Usted puede ver aquí, tenemos 2 lámparas quemadas, se nos arruinaron 5 motores y no hay más que repararlos y vale 1.500 lempiras cada reparación. Yo creo que el legislativo y el ejecutivo debe de escuchar nosotros las micro y pequeñas empresas, no debe creer de notificaciones o notas ficticias que no son reales. Lo peor del caso, dicen, es que no se reduce el cobro por el servicio. Por el contrario, el emprendedor de hoy es para la barbería Lara en la región de Olancho, donde su propietario, Tulio Lara, está rompiendo esquemas en los cortes y estilos creativos que ofrece a sus clientes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Desde muy joven, Tulio Lara mostró un gran interés por el arte y la estética, lo cual lo llevó a explorar el mundo de la barbería con una perspectiva innovadora. Barbería Lara no simplemente es un lugar para cortarse el cabello, es un espacio donde el estilo se convierte en arte. Pues les voy a comentar que nace desde un hermano que fue peluquero, somos 3 hermanos varones y los 3 somos barberos y gracias a Dios pues trabajamos juntos acá. Tulio Lara se destaca por su capacidad para entender las necesidades de sus clientes y plasmar a través de cortes modernos, creativos y personalizados que reflejan su talento y dedicación. Pues mire que hay muchos, está un lo-fi, está un taper fray, hay variedad de cortes. A realizarse sus faciales, que acá también lo hacemos, limpiezas faciales, y son bien vendidos a la barbería. Muchas personas recomiendan Barbería Lara a sus amigos y familiares, mencionando que los cortes de Tulio Lara son verdaderas obras de arte. Claro, a capa y espada es lo mejor que existe en todo Catacamas, se los recomiendo. Lleguen por acá, los precios son bastante accesibles, el ambiente es bastante relajante, mi estimado Tulio es una persona bastante respetuosa, una persona muy querida por la comunidad. Tulio Lara ha demostrado que con pasión, arte y enfoque al cliente se puede construir un negocio exitoso. Barbería Lara va creciendo y se va posicionando en el departamento de Olancho con símbolo de estilo y calidad. Alex Ordóñez, Telenoticias. Existen numerosos recursos disponibles para mejorar la educación financiera y aquí te ofrecemos algunos de ellos para un mejor dominio de conceptos e información de interés. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Una excelente manera de comenzar es visitando sitios web confiables como Medfix, donde puede encontrar información y recursos sobre educación financiera. También puede consultar blogs, podcasts y videos educativos que cubren una amplia gama de temas financieros. Al invertir tiempo y esfuerzo en mejorar nuestra educación financiera, podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida. En resumen, la educación financiera es una habilidad esencial que todos debemos desarrollar. Nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero, a planificar para el futuro y alcanzar nuestras metas financieras. El Observatorio de la Violencia de la UNA y la Secretaría de Seguridad mostraron este martes una total armonía al presentar las proyecciones de la tasa de homicidios para finales de este año, donde asegura habrá una rebaja sustancial que no se registraba en los últimos 20 años, una percepción que no comparte el ciudadano de a pie, que asegura el delito en sus diversas manifestaciones es una pesadilla con la cual conviven diariamente.
Las proyecciones del Observatorio Nacional de la Violencia, UTPAS, una de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, proyectan una reducción de los homicidios para el 2024. El problema es que si lo vemos, hay una reducción de la violencia objetiva, que tiene que ver con los homicidios, que los eventos de tránsito aumentaron, pero coloca al país como que está avanzando para la reducción de la violencia. Si bien los datos satisfacen a las autoridades de seguridad, estos creen que se quedan cortos y que los homicidios bajarán más. 8 puntos menos, no lo dijo su servidor, lo dijo la coordinadora del observatorio, es el año con menos violencia en los últimos 20 años. Pero el panorama sigue siendo preocupante. Honduras es el segundo país más violento de Latinoamérica y el primero en homicidios en la región centroamericana. La tasa de homicidios que se espera que tengamos algún día es 8.8 por cada 100.000 habitantes. ¿Podríamos decir que se posiciona Honduras luego de esta presentación de este informe? En Latinoamérica como el segundo país más violento, en Centroamérica como el país más violento a pesar de todas sus reducciones. La calle no es muy dada a creer en la reducción de homicidios. Su percepción es que no baja. Hay inseguridad. Aquí solo Dios nos puede librar de tanta maldad que hay, ¿verdad? ¿Se siente segura como hondureña? No. Uno pasa con miedo. Qué mentira. Ahorita los delincuentes se sienten libres, hacen fiesta, porque uno que trabaja el día a día y trabaja en la calle, mira cómo en realidad está la situación. La policía no se lleva en las horas estratégicas, ellos salen a las horas que no pasa nada y se llevan a los lugares que no pasa nada. Las cifras preliminares del informe indican que de enero a julio del presente año, 3.617 hondureños perdieron la vida de manera violenta y la principal causa fueron los homicidios, que según esta defensora de derechos humanos, en la mayoría de casos reina la impunidad. No hay prevención de las diversas formas de violencia en el país, la inseguridad, los grupos de criminalidad organizada en el país se pasean sino siendo su propiedad los territorios. Entre 2023 y julio de 2024, al menos 11.294 personas murieron de forma violenta en Honduras, país que cerró el 2023 con una tasa de muertes violentas de 34,5 por cada 100.000 habitantes, donde los más afectados por la violencia en el país son los jóvenes entre 25 a 29 años. Según las autoridades de seguridad, este 2024 será el año con menos índices de violencia y además niegan que el país sea utilizado como un corredor o puente para el narcotráfico. Oscar Ortiz. Líder, el estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio con este titular de la ONU. Dice, el primer cementerio de glaciares revela la amenaza existencial del deshielo. Y es que las futuras generaciones se preguntarán por qué lleva este nombre de Islandia, ya que pues han decidido que en esta tierra de vikingos poner el primer cementerio porque se están derritiendo de forma acelerada nuestros aires acondicionados del planeta. Y esto que ven son imágenes en Taiwán que han sido afectados por un tifón en los últimos días y ha hecho estragos, 59 personas muertas, casi 230 personas heridas y bueno, la afectación está a la vista. Mientras observamos cómo se continúa fortaleciendo en el Golfo de México lo que era una tormenta tropical y que ahora es un huracán. Francini se está moviendo hacia el noreste y mire usted cómo está albergando toda la humedad, incluso desde el Pacífico arrastra humedad y los vientos que llegan del este a nuestro territorio también los levanta y esta es la proyección que seguirá la pista para las próximas horas, la marejada ciclónica afectando Texas y para este día miércoles llegando a Luisiana. Francini, pero también tenemos bajo la lupa estos otros dos fenómenos que se están formando en el Atlántico lejano, uno con 30% de posibilidades de desarrollo y el otro con 40% de posibilidades. Estamos con el agua en ebullición y toda la posibilidad que estos fenómenos continúen formándose en el Pacífico y en el Atlántico. Una onda tropical estará llegando a la parte este de Honduras y Nicaragua y ya nos deja la posibilidad en el suroccidente de lluvias hacia el final del día y en la parte sur también del departamento de Francisco Morazán. La humedad irá aumentando conforme avancen las horas y aquí claramente se ve la banda de humedad sobre el suroccidente que es el que pues tiene mayores posibilidades de precipitación con un índice ultravioleta elevado a 11 producto de las temperaturas todas por encima de los 30 grados Celsius. En las últimas horas nos dicen los mapas NASA que se han reportado un total de 11 incendios forestales en nuestro país.
Tome nota del oleaje también, 1.5 metros cerca de Islas de la Bahía y 2.8, 2.7 a la salida del Golfo de Fonseca, así que a extremar un poquito de precauciones. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.